Cuando enterraron a mi madre, vi cómo echaban cada palada de tierra en su tumba. Y cuando los 2 sepultureros terminaron, pisé la tierra blanda y escupí sobre su lápida. Me alegré de que hubiera muerto. La única razón por la que había asistido a su funeral era para ver con mis propios ojos que realmente estaba muerta. Me importa una mierda si eso me hace parecer un mal hijo, rencoroso, o tal vez simplemente mezquino. Mi madre se merece cada gramo de veneno que hay en mí. Por su culpa crecí sin mi padre. A diferencia de ella, él era una buena persona, de esas que parecen faltar en el mundo. En primavera me llevaba a ver partidos de béisbol y en otoño de fútbol. Y no lo hacía por amor al deporte. Lo hacía porque sabía que yo estaba obsesionado con esos deportes como solo los niños pueden estarlo, y quería pasar tiempo conmigo mientras fomentaba mis intereses. Nada se anteponía a su familia. Ni su trabajo, ni sus propios deseos, nada. Hasta el día de hoy no he conocido a nadie igual. Gracias a mi madre, mi hermana gemela ya no está. Fue como si me arrancaran una parte de mí. Me dejó un agujero que nunca se llenó. Además, ella era increíble. Más inteligente que yo, y con más talento en la mayoría de las cosas. Y aunque me superaba en muchas cosas, nunca sentí celos de ella. No éramos ella y yo. Éramos nosotros. Perdí la mejor parte de mí cuando ella murió. Lo lamento. No era mi intención. Solo necesito un momento. Mi madre tenía todo lo que podía haber querido. Riqueza. Poder. Un marido que la colocaba en un pedestal por encima de todos los demás, e hijos que no querían otra cosa más que complacerla. Y sin embargo, ella quería más. Mi madre era una mujer de excesos. Teniéndolo todo lo mundano, ella en cambio dirigió su atención hacia lo de otro mundo. Estoy seguro de que a nadie le sorprende que haya objetos que desafían nuestra limitada comprensión de la ciencia y del mundo que nos rodea. Algunos los llaman mágicos, otros encantados. Algunos incluso dicen que están malditos. Sea como sea, todos sabemos que existen. El mayor de estos objetos es el Fatum Machina. En latín, significa máquina del destino. De frente, parece un viejo cráneo humano al que le falta la mandíbula. El hueso es marrón por la edad y tiene cientos de símbolos tallados a lo largo de la superficie que se unen para formar un todo que parece un mapa dibujado por un loco. Cuenta la leyenda que el cráneo perteneció a Adán, la primera de las creaciones humanas de Dios, así como el primer hombre que pecó. No sé si es cierto o no. Es en la parte posterior del cráneo donde las cosas se ponen extrañas. En lugar de ser hueso sólido, está construido de un dispositivo de metal altamente intrincado como un mecanismo de relojería. Y mediante una serie de diales y palancas se pueden manipular diminutos engranajes que, a su vez, hacen que las placas y las varillas cambien de posición. Hay millones, si no miles de millones, de combinaciones posibles. Seguro que alguien puede calcular el número exacto, pero en realidad no importa. Lo que importa es que el Fatum Machina es una llave que abre la realidad. Crea aberturas entre lugares de nuestro mundo y puertas que conducen a otros. Imagina poder levantarte de la silla y dar simplemente un paso adelante para estar en medio de Nepal. Podrías hacer un viaje instantáneo a las Bermudas o, si prefieres un clima más frío, visitar un puesto de investigación en la Antártida. ¿Qué tal pisar un mundo a incontables años luz de esta mota de polvo que llamamos Tierra? Tal vez viajar a una realidad alternativa donde arriba es abajo y abajo es arriba. Si pudieras presentarte ante cualquier creador en el que creas y hablar con él, ¿lo harías? Eso es lo que hace Fatum Machina. Te presenta un sinfín de posibilidades. Pero hay una trampa, por supuesto. Parece que siempre la hay. Para abrir una puerta, tienes que encontrar la combinación correcta. Tienes que ajustar los distintos diales y palancas en las posiciones correctas. Cada puerta tiene una combinación diferente. No hay forma de saber qué combinación abre qué puerta, salvo por ensayo y error. No hay muchas historias sobre el Fatum Machina, ya que es un secreto muy bien guardado por todos los que lo han poseído. Sin embargo, todos los que han oído hablar del dispositivo conocen una leyenda en particular, y sospecho que la razón por la que estás aquí es esa leyenda. Se supone que la Fatum Machina es la única llave existente que puede abrir el camino al jardín del Edén.
Si no te has puesto al día en la escuela dominical básica, el jardín del Edén es, según la Biblia, el lugar donde comenzó toda la vida en la tierra. Es el hogar de muchas maravillas, con dos en particular que se destacan del resto. En el jardín crecen dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal te otorga la sabiduría acumulada del mundo. Esencialmente, adquieres el conocimiento y la comprensión de todo lo que ha sucedido, sucederá y puede suceder. Es lo más cercano a la omnisciencia que un ser mortal puede llegar a tener. Pero el árbol de la vida, ese es el verdadero premio. Un mordisco de su fruto te otorga la vida eterna. Y no solo la inmortalidad. Te da la juventud eterna en tu mejor momento. Eres inmune a venenos, toxinas y a cualquier aflicción. Vivirás una vida perfecta e interminable hasta que nuestro universo sea un recuerdo lejano. Si comieras de ambos árboles, ¿hay realmente alguna diferencia entre lo que llegarías a ser y un dios? Fue la leyenda del árbol de la vida lo que impulsó la obsesión de mi madre por el Fatum Machina. Todas sus riquezas y posesiones no significarían nada si moría como todo el mundo. Se negaba a creer que hubiera un obstáculo que ni siquiera ella pudiera superar. No me sorprende que ella consiguiera el artefacto. Cuando mi madre quería algo, no había nada que se interpusiera en su camino. Era una fuerza de la naturaleza. No sé exactamente cómo llegó a poseerlo, pero no me extraña nada de ella. Me imagino que hay al menos un cuerpo enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar debido a sus acciones. Desde el momento en que su ayudante puso en sus manos la caja negra que contenía el Fatum Machina, nada más le importó. Se encerraba en su estudio durante días para probar combinación tras combinación, anotando cuidadosamente cada intento en un diario encuadernado en cuero. La única vez que alguien la veía era cuando salía para comer o, en raras ocasiones, para dormir durante breves periodos de tiempo. Mi padre intentó por todos los medios sacarla de su obsesión. Nunca entendí por qué, pero realmente la quería. Se preocupaba por su bienestar e hizo todo lo que pudo para distraerla de su trabajo. Al final, sus esfuerzos fueron en vano. No sé cuántas configuraciones exitosas descubrió mi madre durante este tiempo. La gran mayoría de las combinaciones no hacen nada, solo algunas específicas abren puertas. Puede que no abriera ninguna, o que encontrara algunas y no las compartiera con nosotros. Durante 5 meses trabajó en solitario mientras los demás no teníamos ni idea de lo que hacía. Sin embargo, en una fría noche de otoño a finales de octubre, no tengo duda de que consiguió abrir una puerta a otro mundo. No tenía forma de saber la mayor parte de lo que les conté hasta ahora cuando realmente estaba sucediendo. Solo tenía 12 años y ni siquiera había oído hablar del Fatum Machina. Aprendí la mayor parte de esto leyendo sus diarios y juntando piezas yo mismo. Lo único que sabía aquella noche era que de repente estaba despierto en mi cama, en mitad de la noche, en una habitación completamente a oscuras. Mi habitación nunca había estado tan oscura. Siempre había al menos algo de luz que lograba atravesar las cortinas durante la noche. A veces no era mucha, pero había algo. Sin embargo, aquella noche estaba rodeado de oscuridad absoluta. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado mirando a la nada antes de darme cuenta de las voces. Eran muy débiles, apenas susurros, y parecía haber docenas de ellas. Agudicé el oído para intentar entender lo que decían. Y por más que lo intenté, no conseguí entender las palabras. O quizás sí, pero no entendí lo que querían decir. Y aunque no comprendía las palabras en sí, de algún modo los mensajes que transmitían eran claros. No sé cómo explicarlo. De algún modo, sabía lo que las voces me decían que hiciera. Me metieron en la cabeza pensamientos que nunca se me habrían ocurrido en circunstancias normales. Sentí un poderoso impulso de escuchar esos susurros y hacer lo que me ordenaban. Lo que decían tenía mucho sentido. La vida era dura, solitaria y llena de decepciones. Intentar seguir con ella no tenía sentido. Lo único que tenía sentido era no seguirle el juego a una broma cósmica tan mala. Pensé que sería buena idea atarme la sábana al cuello de la forma que me indicaban las voces y poner fin al interminable ciclo de dolor y decepción. Y creo que si fuera mayor lo habría hecho. Pero a mis 12 años, sin embargo, algunos de los conceptos que me comunicaban las voces eran cosas que aún no podía comprender del todo,
y era esa confusión la que me impidió aceptar totalmente lo que me decían que hiciera. Los susurros cambiaron de tono al sentirse frustrados por mi desobediencia. Los sonidos cesaron de repente, llenando la oscuridad de silencio. Por primera vez desde que me había despertado y probablemente por primera vez en toda mi vida, sentí miedo. Miedo real, palpable. Había algo en la habitación conmigo. No podía verlo ni oírlo, pero estaba allí. Era una especie de presión que venía de detrás de mí. Se cernía sobre mí y emitía una sensación de malicia total. Estaba enfadado, e iba a descargar su ira conmigo. Sin darme cuenta de lo que hacía, salté de la cama y corrí a ciegas en la dirección en la que creía que estaba la puerta de mi habitación. Estaba totalmente presa del pánico, y ese pánico seguía aumentando mientras seguía corriendo. Corrí mucho más de lo que debería haber podido en mi pequeño dormitorio. Y me golpeé con fuerza contra algo sólido. Por fin había llegado a la puerta. Giré el pomo y la abrí de un tirón, corriendo hacia el pasillo antes de cerrarla tras de mí. Y antes de que pudiera apartarme de la puerta, me di cuenta de que el pasillo estaba mucho más frío que mi habitación. El cambio de temperatura fue un shock, e inmediatamente empecé a sentir punzadas en la piel. Sentí una extraña sensación de quemazón en los pies. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no era algo caliente. Por el contrario, estaba de pie sobre al menos 2 centímetros de nieve. Me di la vuelta y miré hacia el techo del pasillo. De él caían gruesos copos blancos de nieve. Y olvidando mi miedo por un momento, me quedé mirando la tormenta de nieve con asombro. Al final me estremecí y el frío me sacó de mis pensamientos. Miré por el pasillo. Todas las luces estaban encendidas, pero en lugar de su blanco cálido habitual, brillaban con un azul tenue. Las paredes estaban cubiertas de placas de hielo. Y en la parte superior de las paredes sobresalían unas protuberancias largas y gruesas que se estrechaban hasta convertirse en puntas afiladas hacia el centro del pasillo. Eran casi tan blancas como la nieve que caía. Mis ojos se posaron en un trozo de pared cercano a mí. Había algo detrás del hielo, algo que me inquietaba, aunque no pude identificar. Me acerqué para verlo mejor. Era un crecimiento que se extendía por la mayor parte de la madera, una masa carnosa rosácea que parecía carne cruda. Volví a mirar las protuberancias y me di cuenta de algo. Estaba dentro de una caja torácica gigante congelada. Corrí por el pasillo con los brazos alrededor del pecho en un intento inútil de mantener el calor. Mi habitación estaba en una parte de la casa distinta a los demás. Cuando mi hermana y yo cumplimos 8 años, nos dieron a elegir los dormitorios que queríamos. Elegimos los que estaban en lados opuestos de la casa, y la suya estaba situada cerca de la habitación de mis padres. Siempre fuimos muy unidos, pero los dos estábamos de acuerdo en que necesitábamos algo de espacio entre nosotros o nos volveríamos locos. El vestíbulo daba a la entrada. Esta parte de la casa estaba en un estado completamente distinto al del pasillo helado. Hacía mucho calor y no había nieve ni hielo. Las luces también tenían su color habitual. Pero, sin embargo, había más crecimientos óseos. No eran costillas, sino dientes de 1,5 metros de alto. Estaban agrietados en muchos sitios, y muchos estaban cubiertos de manchas marrones. Sobresalían del suelo y del techo a intervalos aleatorios. El suelo era blando y lo atravesé lentamente. No tenía un aspecto diferente del habitual, pero la textura tenía la consistencia de una esponja firme pero húmeda. Cada paso se sentía asqueroso. Empecé a marearme un poco. Vi movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza hacia la alta escalera que conducía al segundo piso. Y un grito brotó dentro de mí, la presión del mismo fue tan fuerte que pensé que me haría estallar el pecho, pero permaneció atrapado dentro de mí. En lo alto de las escaleras, rodeado del mismo crecimiento rosado que vi en el pasillo, había un ojo gigante. Su iris era negro y por su superficie lechosa se extendían venas de color rojo sangre. Daba vueltas como si estuviera enloquecido. Involuntariamente, di un paso atrás. Al hacerlo, el ojo se balanceó hacia abajo en su carnosa cuenca y me miró directamente. Su mirada era tan intensa que me inmovilizó. Me sentí tan pequeño, tan débil, mientras me examinaba atentamente. Algo empezó a gotear del iris del ojo.
Al principio pensé que era algún tipo de fluido. Sin embargo, cuando una de las gotas se levantó del suelo con unas patas delgadas y enjutas, supe que no era así. Del interior del ojo caían pequeñas criaturas. Cada una de ellas se parecía vagamente a un ciempiés, con tenues apéndices tentaculares que se extendían desde sus cuerpos de caparazón negro. Bajaron las escaleras en tropel hacia mí. Cuando vi que las criaturas se dirigían hacia mí, el hechizo del ojo se rompió. Me apresuré a correr hacia el largo pasillo que contenía las habitaciones de mi hermana y mis padres. Las criaturas empezaron a chirriar al llegar al final de la escalera y me siguieron. Llegué al pasillo y luché por cerrar la pesada puerta de madera que lo separaba de la entrada. Apenas conseguí cerrarla a tiempo. Las criaturas siguieron haciendo ruidos extraños al otro lado de la puerta, pero no intentaron atravesarla. Todo lo que vi me asustó mucho, y empecé a llorar. Después de todo, seguía siendo un niño, y ningún niño está preparado para pasar por algo tan horrible. Y creo que la mayoría de los adultos tampoco lo están. Me desplomé en el suelo y me contuve mientras los sollozos me dejaban sin aliento. Me llevó algún tiempo, pero al final conseguí controlarme. Me sequé las lágrimas y me levanté, más agotado que nunca. Aún tenía que encontrar a mi familia. El pasillo tenía el mismo aspecto de siempre. Me pregunté si lo que se había apoderado del resto de la casa aún no había llegado hasta aquí. En cualquier caso, me alegraba de estar a salvo por el momento. La habitación de mis padres era la más cercana, así que me apresuré a abrirla. Hay dos imágenes que siempre quedarán grabadas a fuego en mi memoria. No importa cuántos años pasen, siempre podré verlas con perfecta claridad. Estarán conmigo hasta que me muera. Esta fue la primera de esas imágenes. El dormitorio sangraba. Había sangre espesa que corría por las paredes y se desprendía del techo como cascadas carmesí. El suelo de la habitación estaba sumergido en ella. Atravesó la puerta abierta y salió al pasillo mientras me cubría los pies hasta los tobillos. En el centro de la habitación estaba mi padre, sentado de rodillas y rodeado de sangre. Tenía las manos extendidas a los lados con las palmas hacia arriba, como si sostuviera dos objetos invisibles. Gemía y tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Detrás de él había una figura vestida con una túnica negra. Su cuerpo estaba completamente cubierto y una capucha impedía verle la cara. Y sin prestarme atención, extendió el brazo derecho. La túnica se desprendió ligeramente de los dedos y vi que no eran dedos, sino 3 delicadas agujas. Lentamente, las agujas penetraron en la piel del cuello de mi padre. Mi padre jadeó, pero permaneció inmóvil. La figura tiró de las agujas hacia atrás y un pequeño trozo de piel se despegó de su cuello, aunque seguía unido a él por un pequeño colgajo. Y con ambas manos, tiró del pedazo de carne, una y otra vez. La piel empezó a desprenderse del cuerpo de mi padre. No sé cómo decirlo. Se desprendió como una cuerda que desenrolla un ovillo. Mi padre no se movió, pero la mirada en sus ojos y los pocos sonidos que escapaban de su boca abierta transmitían el inmenso dolor que sentía. Y cuando le arrancaron casi la mitad de la piel de la cara, por fin me vio de pie en la puerta. Intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Pero entendí el mensaje. Podía verlo en sus ojos tanto como podía leerlo en sus labios. «Corre». Hice lo que me dijo. Cerré la puerta de un portazo y retrocedí rápidamente. Era un niño asustado. ¿Qué podía haber hecho para salvarlo? Lógicamente, sé que la respuesta es nada. Un simple niño de 12 años no podía detener a esa cosa que lo estaba matando tan lentamente. Esa es la respuesta lógica. Pero no es un gran consuelo en las noches en que me quedo despierto en la cama recordando cómo lo dejé morir solo. Al otro lado del pasillo estaba la puerta del dormitorio de mi hermana. Me quedé mirándola sin hacer ningún movimiento hacia ella, con la camiseta y los pantalones empapados de agua, sudor y sangre. No quería entrar. Sabía que algo malo me esperaba en su habitación. Estaba seguro de ello. Era algo que llevaba sintiendo desde que salí de mi propia habitación, pero en lo que no había podido concentrarme por todo lo que había pasado. No sé si creer las historias sobre gemelos que tienen algún tipo de conexión psíquica. Nunca fui capaz de terminar las frases de mi hermana ni de saber lo que pensaba.
No sabía cuándo estaba angustiada o herida cuando yo no estaba cerca. Quizá algunos gemelos tengan ese tipo de conexión. Pero nosotros no. Lo que sí sé es que teníamos un vínculo que nunca he tenido con otra persona. Ni siquiera me di cuenta de que ese vínculo existía, no conscientemente, hasta esa noche. La única razón por la que me di cuenta fue porque había desaparecido. Mi hermana había muerto. No puedo explicar cómo lo sabía, pero lo sabía. Sin embargo, me negaba a creer lo que sabía. Sentí una profunda necesidad de demostrarme a mí mismo que estaba equivocado, de demostrarme a mí mismo que estaba viva. Dejando a un lado todos mis demás sentimientos, me aferré a esa obstinada necesidad de no aceptar la verdad y me dirigí a la puerta de su habitación. Dudé un instante antes de abrirla. No pude entrar en la habitación. A pocos metros de la puerta había una sustancia roja translúcida que llenaba toda la habitación desde el suelo hasta el techo. Lo primero que pensé fue que la habitación se había llenado de algún tipo de líquido, pero no se escurrió por la puerta cuando la abrí. Por el contrario, permaneció inmóvil. Aunque no era completamente transparente, era lo bastante claro como para que pudiera ver a mi hermana suspendida dentro de la sustancia. Flotaba justo encima de la cama, con los brazos y las piernas estirados hacia los lados. Tenía los ojos abiertos y la mirada perdida en la nada. Esa es la segunda imagen que nunca olvidaré. No pude apartar la mirada. Lo intenté, pero mis ojos seguían clavados en ella. Incluso cuando sus miembros empezaron a separarse lentamente de su cuerpo y a moverse en direcciones opuestas, seguí mirándola. No fue hasta que los pedazos se separaron y se disolvieron por completo que cerré la puerta y me alejé de ella aturdido. Había otra puerta en esta parte de la casa. Estaba al final del pasillo y llevaba al despacho de mi madre. Giré la cabeza y empecé a caminar hacia ella. No fue una decisión consciente. Creo que puse un pie delante del otro por la necesidad de poner distancia entre los dormitorios y yo. No quería estar cerca de ellos, y pasaría algún tiempo antes de que estuviera dispuesto a examinar realmente lo que había perdido. Llegué a la mitad del camino cuando oí un ruido detrás de mí. Me giré y descubrí que la puerta que daba a la entrada se había abierto. Y lo que vi en el vestíbulo fue algo que no pude comprender. Necesito que entiendas lo que quiero decir con eso. Cuando digo que no pude comprenderlo, no estoy diciendo que fuera aterrador o que no estuviera seguro de lo que estaba viendo. Quiero decir que era imposible para mi mente, o para la mente humana en general, procesar y comprender al ser que tenía delante. Era lo bastante grande como para llenar el mundo, pero al mismo tiempo lo bastante pequeño como para interactuar con las partículas más diminutas. Tenía tanto presencia como ausencia de existencia. La totalidad del ser era una contradicción que, de algún modo, creaba armonía. De todo lo que había visto aquella noche o vería en mi vida, aquel ser era lo que más me aterrorizaba. Era la muerte, y yo no era nada ante ella. No hizo ningún movimiento hacia mí. Ni siquiera estoy seguro de que me estuviera prestando atención. ¿Por qué iba a hacerlo? Una sola vida mortal no merecía la atención del fin de todas las cosas. Sin saber qué más hacer, continué caminando hacia el estudio de mi madre. Cada pocos pasos miraba hacia atrás por encima del hombro, pero la entidad cósmica permanecía inmóvil. Llegué a la puerta y entré a toda prisa. El estudio era grande, una de las habitaciones más grandes de la casa. Las paredes estaban repletas de estanterías y vitrinas con objetos raros. En el centro de la habitación había un amplio escritorio de roble. Mi madre estaba sentada en una silla alta de cuero detrás del escritorio. Llevaba el pelo largo revuelto y parecía más vieja de lo que nunca la había visto. No levantó la vista cuando me acerqué. En cambio, sus ojos permanecían fijos en el objeto que sostenía. El Fatum Machina. Estaba funcionando. Había un resplandor blanco que salía del interior de las cuencas oculares del cráneo y podía oír el zumbido de los engranajes de la maquinaria. Podía sentir una presión pulsante que emanaba de ella. Mi madre me miró y nuestros ojos se cruzaron. En ese momento comprendí que ella lo había hecho. Era culpa suya que mi padre y mi hermana estuvieran muertos. También supe que, aunque ella no quería que murieran, tampoco se arrepentía de las decisiones que había tomado para llevarnos a este punto. La manifestación de la muerte entró en el estudio detrás de mí. Pero no me giré para mirar.
No estaba allí por mí. Rodeó el escritorio y pareció observar a mi madre de cerca. Ella no se movió ni un milímetro y ni siquiera se inmutó cuando la tocó en la frente. Podría haber acabado con mi madre allí mismo. No habría necesitado ningún esfuerzo para apagar una sola vela cuando estaba acostumbrado a apagar estrellas enteras. Pero decidió no hacerlo. Se limitó a darle un ligero golpecito en la cabeza. Una vez hecho esto, se giró y accionó una palanca del Fatum Machina. El brillo desapareció de los ojos del aparato y el zumbido de la máquina se detuvo. La manifestación de la muerte desapareció y el interior de la casa volvió a la normalidad. La noche de los horrores había terminado, y lo único que me quedaba era una vida de traumas inolvidables. Los cuerpos de mi padre y mi hermana nunca se recuperaron. Desaparecieron junto con todo lo demás. Las autoridades siguen declarándolos oficialmente desaparecidos. La mayoría de la gente cree que mi padre simplemente se llevó a mi hermana y se marchó con ella. Hasta hace poco, mi madre vivía en un hospital psiquiátrico. El toque de la muerte no la mató, pero la volvió loca. Pasó el resto de sus días en una habitación privada, alejada del resto del mundo. Fue un destino extrañamente apropiado. No he podido olvidar lo que pasó. Dios sabe que lo he intentado. No importa cuántas botellas de alcohol beba o jeringuillas de drogas cuestionables me inyecte, los recuerdos permanecen. Perdí todo lo que me importaba en una sola noche y de la peor manera imaginable. No hay nada que pueda consolar a alguien cuando ha presenciado algo así.